Bueno, espero que este encuentro sirva para que haya una interacción y que algunos conceptos les queden a los que son estudiantes y a los que no lo son. El tema propuesto era narración y montaje. ¿Qué es narración? Más o menos lo deben imaginar, digo, es contar una historia, de preferencia bien. Es el trabajo del montaje, sobre todo en el documental. En el documental generalmente la narración aparece a posteriori. Al principio uno tiene material sobre un tema que le interesó, que filmó como pudo, y después se encuentra con 10, 20, 30, alguna gente con 100 horas, y se pregunta por dónde hay que empezar. Yo empiezo de una cierta manera, Morín debe empezar de otra, pero son métodos personales, digo. Después está la dura lucha por hacer que eso funcione. Y los recursos, sobre todo en el documental, son diversos. Y lo que tiene de interesante el montaje del documental es que haciendo, que es lo fundamental, no especulando, haciendo, aparecen cosas, siempre. Aparecen nuevas direcciones, nuevas visiones, el tema principal cambia. Todo eso es válido en la medida que respete lo que intrigó o que le dio curiosidad al autor. Pero, digamos, perorar sobre el documental se agota muy rápidamente. Yo creo que va a ser mejor que veamos el material que elegimos con Morín, que son ejemplos, a partir de los cuales se puede discutir y tener curiosidades que se conviertan en preguntas. No sabíamos muy bien qué orden, pero ahora decidimos que íbamos a empezar con un film que es muy edificante, porque es mi film de graduación. No es largo, dura 14 minutos, y que tuvo muchos problemas. Es decir, no les voy a contar la historia porque lo dice una voz, pero fue un film que yo hice, era mi film de graduación, y cuando terminé lo que tenía que terminar, no tenía nada, no tenía film. Y después, reflexionando y con empecinamiento, me dije que yo tenía que tener un film. Émile est mort, et je ne saurais jamais de quoi il s'est repenti. Mais pour comprendre, il faut rembobiner. C'est le hasard qui m'avait fait rencontrer Émile Dupont. La première fois que j'ai entendu parler de lui, ce fut à Saladillo, une petite ville de la Pampa argentine où je me trouvais à l'époque. Je m'étais entretenu avec l'historien local et la conversation avait dérivé vers la Deuxième Guerre mondiale.
l'un de mes sujets préférés. L'homme m'avait lancé, avec une certaine fierté, que je devais rencontrer Dupont, un ancien combattant belge et flamand qui habitait à Saladillo depuis plus de 30 ans. Il avait été dans l'armée allemande. Él tenía una gran zona de, no recuerdo de qué lugar de Francia, donde Dupont ejerció prácticamente un cierto tipo de autoridad. Que hoy todavía se permite el lujo en los viajes que hacía a Europa de visitar a sus amigos, a los cuales le perdonó la vida, porque él simulaba que los mataba en un bosque, y no es así. Y es recibido en los hogares franceses como un héroe que salvó a muchos franceses. Trajo de Europa prácticamente, para mí, cosas que yo no conocía de la Segunda Guerra Mundial. Largas noches de relatos en un bar a una cuadra de aquí. Le café en question, le Saint-Martin, n'existait plus. C'était devenu une boulangerie à la mort de l'ancien patron, un certain Molfino. Y bueno, acá aparecía personajes, podríamos decirlo, como Emilio Dupont, un ex soldado de la Segunda Guerra Mundial que había pertenecido a la juventud hitleriana. Y bueno, un hombre con una gran cultura, dominando 4 o 5 idiomas, gran conocedor. J'avais rencontré Molfino Junior, qui tenait un magasin d'électroménager juste à côté. Il se rappelait l'époque où Dupont fréquentait les bistrots paternels. Cuando Emilio llegaba al bar, y llegaba normalmente la tarde, tardecita, y bueno, arrancaba con su café y su whisky, y tomaba whisky hasta que veía que ella estaba llegando, diríamos, a embriagarse. Ahí donde estaba, digo, con más copas, era donde más, diríamos, más simpático se ponía, es decir, se ponía más agradable, es decir, más risueño. Y después, bueno, después cuando, diríamos, llegaba a atarse los moños, ahí empezaba a tomar café. Y se tomaba unos cafés hasta que se recuperaba. Cuando estaba recuperado, diríamos, de la borrachera, ahí recién se iba a la casa. Es decir, lo que se dice una buena cultura alcohólica. Es decir, hasta ese nivel llegaba, ¿no? De cómo estaba organizado. Una noche, me acuerdo que fue un día que yo lo vi más quebrado, diríamos, que eso me quedó muy grabado. Donde él contó de cómo lo había tratado el ejército americano cuando él estuvo prisionero, donde le pegaban con una varilla de mimbre en las plantas de los pies. Selon ces gens, Dupont était un homme formidable, un homme sérieux, cultivé, convivial et qui aurait sauvé la vie de plusieurs Français pendant la guerre. J'avais tout de suite trouvé cette histoire un peu trop belle. Il me tardait de le rencontrer. Je voulais savoir ce qui avait pu pousser un Belge à s'engager dans l'armée allemande, puis à sauver des résistants français. Mais s'il avait atterri en Argentine après la guerre, cela voulait peut-être dire qu'il s'était enfui. Il faut comprendre que pour un certain nombre d'Argentins, dont je fais partie, les nazis qui avaient trouvé refuge en Argentine avaient toujours été une grande source d'embarras. Comme tous les jeunes de ma génération, j'ai grandi en regardant des films américains et en lisant des BD dans lesquels les Allemands et les Japonais représentaient les mal absolus. Je me rappelle ma consternation le jour où j'ai réalisé que l'armée argentine portait les mêmes casques que les Allemands. Je préférais les casques du GI, que j'ai trouvé plus cool. Je me suis retrouvé devant la maison de Dupont sans lui avoir annoncé mon arrivée. Je ne savais pas comment il allait m'accueillir, mais j'avais opté pour une vague stratégie qui consistait à jouer au naïf, à ne pas l'agresser, à le mettre en confiance. Peut-être que j'allais démasquer un grand criminel de guerre. Bien entendu, je trouvais suspect le nom de Dupont pour un flamand. Sûrement une fausse identité. Eso es la razón encontrada en el montaje. Cementerio
porque fui a ver la tumba, y después la foto que me había permitido firmar él del joven, y narración, mi voz, que es al mismo tiempo un personaje. La voz es un personaje. Entonces, y eso me parece, sí, estoy seguro, crea una expectativa. Uno quiere ver qué me va a decir Dupont, quién es Dupont y todo lo demás. Para eso vean la película, no lo... Pero ese es un ejemplo de lo que uno puede hacer con el montaje, ¿no? Sí, pero también depende de cómo uno ve la cosa, digamos. Personalmente en el documental yo siempre trato de estructurarlos y casi como una ficción, y filmo como una ficción. Pues yo filmo solo, y como soy editor más o menos sé lo que me hace falta, pero fue un proceso de elaboración muy lento eso. Seguramente hubiese sido otra cosa si eso hubiese sido un encargo de la televisión, que me hubiesen dicho tiene fecha de difusión el mes que viene, o dentro de 3 semanas, o de 10. Eso cambia totalmente todo, porque cuando uno está tranquilo frente al material, lo mastica, lo reflexiona, un día se le ocurre algo, o ve algo en una película, y dice, breve. Eso es lo que se dice, o lo que yo, programa narrativa, que eso se llama sosteniendo, que tenga un ritmo. El editor es responsable total del ritmo, del que sea. Y bueno, ese es el oficio, ¿no? Se llega progresivamente, habiendo hecho mucho. La música es así. Yo monté esa introducción al cementerio, esos 6 planos del cementerio, y dije, voy a probar una música. Acá están mis estantes, están los DVD. Agarré y dije, me voy a tratar de esta. La puse porque yo siempre pongo una música, hay que poner una música siempre donde uno siente que tiene que haber música, aunque no sea la música definitiva, digamos. Y yo puse esta, y el tono, el tempo de la película, me dijeron, esta música va a andar. Yo en algún momento pensé, para posteriori yo voy a hacer una música, hacer una música original y todo demás, pero no fue necesario. Y eso es solamente escuchar y ver. Esto funciona. Y puse todo ese tema más o menos repetido a lo largo de la película, en algunos casos más desarrollado, pero siempre el mismo. Y funciona muy bien, pero fue esto. Digo, no pensé qué voy a hacer como música, empecé a buscar y todo lo demás. Es verdad que yo conocía esa música, yo la había usado en una película, no mía, otra, y tenía el DVD o el CD, y me acordé de eso. Esto puede funcionar. Intuición, funcionó. Si no hubiese funcionado, pero como todo el mundo le parecía bien, a mí no me molestaba, y me parecía que tenía un fondo de esa música que iba con el tema. Así fue la música. A ver. ¿Por qué la grabó en francés? ¿La narración? Esa pregunta me la hicieron en Buenos Aires y creo que no les gustó nada. Por una razón muy simple. Yo tenía que vender este proyecto en Francia. Entonces tenía que hacer un texto francés para que los productores franceses entendieran y no tener que hacer subtítulos. Después también, reflexionando, me dije, ¿por qué? No sé por qué. Creo que la pensé en francés. Bueno, yo veo 40 años en Francia, digo, no. Y ya hice otras voces en francés. Algunos argentinos amigos serios me dijeron, tendrías que rehacerla en castellano. Y yo me di cuenta de que la voz en castellano no iba a tener la misma relación con las imágenes.
Y me pareció que el francés, el sonido francés le quedaba bien, aunque no haya ninguna explicación. Y también por pereza. Digo, yo no quería volver a hacer la misma voz. Aparte me iba a sonar mal, y eso es que yo le tenía miedo. Me había acostumbrado mucho al texto francés. Así que es una arbitrariedad, si se quiere. Aunque no, algún amigo al contrario me dijo, no, hay que dejarla en francés porque da una distancia, es interesante. Entonces dije, bueno. Si no, si lo hubiese hecho para Argentina, lo hubiese hecho en español. Pero no, creo que la empecé a pensar en francés. Y no es un esnovismo, para nada. ¿Cuándo crees que la voz en off o la narrativa puede perjudicar a la pieza cinematográfica? Cuando no es necesaria. Si no es necesaria y uno la pone, no va a poder funcionar. Digo, el problema de la voz off, yo me recuerdo siempre cuando montaba en Francia, digo, y hacía un documental, el director me decía, yo no quiero voz off. Era como un insulto, no sé, yo no quiero que la gente, yo explicarle a la gente lo que va a ver. Pero la voz off no tiene por qué explicarle a la gente, porque algunos me decían, no, pero es obvio. No, obvio no es lo mismo que claro. Y también es como uno se posiciona con la voz off, si es una voz off narrativa, distante, o es una voz off personal. Digo, pero para contestar simplemente a tu pregunta es cuando no hace falta. Uno empieza a montar, hay cosas que le parecen bien y que funcionan, y ese es el ritmo del film. Y después el film, el mismo film, que se convierte en un ente independiente, te va pidiendo el film. No me corte más rápido, no me corte más lento, porque no me va. Y el ritmo es lo que uno tiene acá. Es decir, cada editor que hace el film, el editor ve, analiza, toma lo que le interesa, empieza a montar, la cosa empieza a estructurarse y después hay que respetar eso. Y no tiene por qué ser ritmo de clip o que tiene que ir rápido. Digo, yo digo una perogrullada, pero es... yo siempre digo a la gente que empieza, digo, hay que mirar mucho el film en proyección, una vez a la semana, como si uno fuera un espectador. Eso es muy difícil, pero después se adquiere. Cuando es corto, hay que alargar. Cuando es largo, hay que cortar. Es tan simple como eso, digo. Ahora, con la experiencia uno aprende a valorar cuándo se agota un plano, cuándo una frase terminó. Yo veo muchos de los films, por ejemplo los films que estuve viendo, así de que están en fabricación, interviews, la gente habla, dice una frase y uno dice, ya terminó, uno tiene, y de repente la dejan seguir hablando. Aunque sea interesante, no, hay que respetar el tempo, digamos. Una frase se cerró, y uno espectador ve y dice, se cerró, bueno, ahora estoy esperando otra cosa. Y si de repente dice, y fue entonces lo que pasó de nuevo, y el tipo arranca de nuevo, ahí ya hay algo que no va. Hay que arreglarse, si esa información es interesante, para ponerla en otra parte, con otras imágenes o en otro momento. Todo ese juego de intercambio, de asociaciones que uno hace, que es lo más divertido, digo, llevan tiempo. Digo, pero es eso lo lindo, digo. Después aparecen cosas, después están las sorpresas, por ejemplo. Las sorpresas, como yo lo llamaría la suerte del documentalista, que tiene un rol muy importante. Todos los documentalistas tienen en algún momento suerte y se encuentran sobre algo que ni siquiera habían imaginado. Y yo tengo un ejemplo para eso, porque les explico de qué viene. Esta es una película, Lo de Saladillo, que es sobre dos chicos
que en plena crisis en Argentina se pusieron a hacer films en video. La particularidad era que los actores eran los vecinos, la gente conocida, y escribían historias que eran telenovelas en algunos casos, porque el que empezó eso, que es el más joven, Julio, que es el que aparece en el extracto, quería hacer telenovelas, no quería hacer cine, y eso es lo que le gustaba, era la telenovela. Y entonces, y esa telenovela pasaba en la cadena local, en el canal local, y tenía mucho éxito. Entonces, después se le juntó otro del pueblo, un poco más grande, con más experiencia, porque era periodista, y juntos hicieron 20 películas. Entonces yo filmé ese fenómeno porque era la época que Argentina se iba al fondo, y porque me parecía que era una forma de resistencia de la gente, y dije, esto seguramente a la gente le hace bien. Entonces la secuencia que les voy a mostrar es uno de los chicos que va a la granja de uno de los actores para convencerlo, para hablarle de una próxima intervención. Entonces yo lo seguí, el hombre estaba trabajando, lo seguí, y de repente el hombre hace una cosa inesperada, que no tenía nada que ver con el sujeto mismo, el tema mismo de la película. Pero me maravilló a mí, entonces dije, esto hay que dejarlo, y funciona muy bien en la película. Y eso se lo quiero mostrar para que me digan, si no, después él sigue ya en su rol de comentando que es para él ser actor, qué sé yo, pero esa secuencia anterior, para mí es una de las mejores secuencias de la película. A ver. Siempre que precisé un galán agrario, como él trabaja en el campo y es un pibe pintor, entonces dijo, siempre que precise a alguien así, llamado. Acá tenés una variedad de un zapallito, se llama zapallito brasilero. Esta planta es una semilla muy cara y lo quieren mucho las señoras en la feria, entonces bueno, por eso se siembra. Mirá que tengo gallinas cruejas. Mirá los huevos que tiene. A los 21 días tiene pollitos. ¿Cuántos huevos pone la gallina? Esos son todos de una... No, pero esos son de distintas gallinas, no son de ella. Capaz que no tiene ningún huevo de ella. Esta coneja la desteté hace 2 días. Supuestamente debe estar alzada, ¿ves? Teniendo la vulva roja, está alzada. Esta coneja necesita un macho. Está roja es porque está alzada. Si está rosa, no. Y si está bordó, es porque se pasó, no le eché el macho porque no te agarra cría. Y el macho siempre espera. Sí, porque en realidad se cambia la hembra al macho, no el macho a la hembra. ¿Me entendés? Para que tenga el servicio, porque ya conoce la celda del macho, entonces la largamos ahí. La va a olfatear, la va a tocar y se le va a prender enseguida, no vas a ver. Se va a enamorar un poquito. Mirá. Está de costado, la está enamorando. Ahí está. Y se fuiste. Sí. Sí, se volvió para atrás, sí. Y si no, vamos a ver y vas a ver que tiene toda la vulva llena de semen. Sí, mira, te la muestro. Gracias a Julio. Eso es una sorpresa. Eso es suerte. Eso es suerte, digamos. Lo que él iba a hacer, lo que él iba a decir, yo no le pedí nada. Él mismo decía, claro, como vio que yo venía a filmar, le dice, venga, le voy a mostrar los animales. Yo seguía. Y ese discurso técnico que él tiene es maravilloso.
y el hecho de que yo espontáneamente diga no. Es una escena que yo ni se me hubiese pasado por la cabeza. Digo, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza hacer una escena así? Vamos a hacer una con los conejos. ¿Se da cuenta? Ese es el tipo de cosas que gratificantes, digo, que aparecen todo el tiempo, ¿no? Aparecen todo el tiempo, aparecen haciendo. Y bueno, ese es parte del encanto de... Pero en fin, de todo esto les quiero decir que, en relación a la narración, que así como yo me esforcé para tener un principio de narración en la película del nazi, es muy necesario, es necesario que la gente que la está viendo la película sepa dónde está, de quién le están hablando. Digamos, hay películas que empiezan, durante 5 minutos se ve gente que hace cosas, puede ser un estilo también, pero generalmente la gente desconecta. Es como cualquier estructura dramática, digo, el principio tiene que ser fuerte, en la ficción, en lo que sea. ¿Y cuánto tiempo nos queda, me dijiste? ¿Pasamos el cortito? No. Pasamos el famoso cortito de la... Su idea original era hacer una película sobre el remo, más concretamente sobre un singlista, o sea, aquellos que dentro de las categorías de este deporte eligen remar solos. Pensó mucho sobre quién iba a ser el protagonista, hasta que, convencido en parte por amigos a quienes les pedía consejo y en parte por cosas que había leído, decidió hacer la película con el campeón mundial Alberto Del Río. Trabajaron con él un par de días hasta agotar la cuota de material virgen que le había dado la escuela. Surgieron muchos problemas y el resultado no fue del todo satisfactorio. El material quedó incompleto y él bastante frustrado. No tenía forma de completarlo, ya que había desaprovechado una oportunidad que le había ofrecido de Emilia en una carta, donde lo invitaba a volver a Rosario a filmar lo que le faltaba. El asunto es que el material se convirtió a partir de ese momento en algo para mostrar a los amigos en Movior. Yo conozco el proyecto de Alberto desde el comienzo. Él quería hacer una película realista, contar una historia, como se debe contar. Entonces había elegido la historia de un remero que, aparte, por ciertas características, le atraen. Iba a ser la historia de una, más o menos naturalista, digamos, de una persona que tiene problemas con su mujer y entonces una forma de evasión es, los fines de semana, irse solo en el río. Después decidió hacer un documental. Yo no sé por qué decidió hacer un documental y no sé por qué lo hizo a Dimidi. De repente es un problema de prestigio. Dimidi había comenzado a hablarse mucho de Dimidi, el prototipo del remero de la Dimidi. Entonces, aparte de la película, quería otro valor documental, otras posibilidades de ubicar la película. Después, no sé, otro tipo de atractivo paralelo. Con Dimidi no se podía hacer ese documental, entonces decidió hacer un documental. Las condiciones de filmación fueron prácticamente desastrosas porque Dimidi no nos dio mucha bola, porque había que estar siguiéndolo. Es decir, había que trabajar con 1 o 2 cámaras como llevábamos, con gran cantidad de material, filmar durante 3 días y sobre esa gran cantidad de material empezar a elegir y armar. Todo fue todo exterior, ¿no? Sí, no hubo unos hubo interiores. Sí. Hubo interiores al comienzo, teníamos un equipo de luz así muy precario, pasamos a la película. Generalmente eran interiores con referencia exterior, ventanal, todas esas cosas, o sea que podíamos ir con un equipo liviano.
creo que la visión que tenía de la parte del remo, concretamente, era una visión de un gran valor plástico, cosa imposible de lograr también con una forma de trabajo de este tipo, porque para eso hay que esperar horas precisas, hay que ensayar la cámara. Y bueno, el material fue un fracaso para todos, Pero después surgió la segunda idea, la tercera sería, la primera el argumental, la segunda el documental, y la tercera idea era hacer una especie de anticine con una serie de elementos heterogéneos que él tenía. Él tenía una idea primitiva, un guión primitivo, tenía una serie de cartas de él a Divide, de Divide hacia él, una serie de fotos de la filmación, una banda sonora que podrían ser comentarios, y el film, o sea, el material que se había logrado. O sea, son elementos heterogéneos que de repente los pone sobre la mesa, y esto es lo que uno pude hacer, y esos son filmes, anticine, pero es un film. Pero hubiese sido lindo de repente combinar elementos heterogéneos, como son cartas, fotos, una locución, que pueden ser comentarios como estos, o comentarios de él, y un material que no llegó a ser lo que se pretendía. De repente todo eso, puesto así uno al lado de otro. Si iba a quedar una película frustrada, por lo menos, que se tuviese un esbozo de la personalidad de Emilio, que al fin y al cabo fue la desencadenante de que la película saliera como salió, ¿no? Es decir, que de alguna manera la película reflejara esa personalidad difícil que es él, esa personalidad inaccesible casi, que fue la gran traba que tuve yo, ¿no? Para hacer la película, es decir, que yo, una personalidad que yo no supe manejar, que yo no supe afrontar, pero de alguna manera me simpatiza, es decir, yo en realidad no le he hecho la culpa de que la película haya salido mal, porque él es así y yo tenía que estar prevenido para eso. Lo que pasa es que con los elementos con que yo contaba y con la idea original que yo tenía, tendría que haberme dado cuenta de que no era la persona para eso. Es decir, ¿qué te puedo decir? Yo durante la filmación me acerqué muy poco a él, es decir, ya en algún momento le tenía miedo. Vamos a hacer una salida. Vamos a hacer una salida. Atención, que voy a largar. Tirando siempre bien arriba, ¿eh? Atención, que voy a largar. ¿Están listos? Ya. Ahí una. Eso es. Dos. Eso es. Muy bien, muy bien. Ahí, tirando atrás. Tomando rápido, no se quede. Eso es. Ahí.
una serie de cartas de él a Miri, de Miri hacia él. Estar ahí pidiendo una cosa por favor, y porque realmente no quería que lo hincharan, que quería hacer sus cosas, que ya había salido campeón mundial, que no le interesaba mayormente que lo filmaran. Ahora, por ejemplo, a mí Carlos me dijo muchas veces en la película que yo quería hacer, ¿por qué no la había hecho con otro remero que no fuera de Miri? Algo de razón tiene, pero lo que yo me preguntaba después era si hubiese sido otro remero, a lo mejor hubiese tenido el mismo problema. Un remero que se estaba iniciando a lo mejor hubiese aceptado gustoso de que lo filmaran, etc. Pero de repente no, de repente hubiésemos ido a filmar con otro remero cualquiera y el tipo se hubiese aburrido o se hubiese hinchado como se hinchó de Miri, de esperar a que colocáramos la cámara, de que hiciéramos un ensayo y todas esas cosas. Lo que sí puedo entender bien es la actitud de Miri y la actitud de todos los remeros singlistas, ¿no? Que en definitiva, como yo había escrito en el primer texto, eran individualistas no embosados, es decir, tipos que se la juegan solos porque realmente no quieren pedirle nada a nadie. Es decir, yo sé que en definitiva a ellos les importa la gloria, es decir, les importa llegar, les importa triunfar, quizás más que a nadie en el mundo. Pero lo que pasa es que ellos se conforman con tener esa especie de reconocimiento callado, secreto, de las personas que están en la cosa. Es decir, yo una vez le dije a Remiri que quería hacer una película sobre el reino porque entendía que era una actividad que no estaba promocionada, que a la gente no le interesaba mayormente, y él me paró enseguida y me dijo, a alguna gente le interesa, ¿no? Como diciéndome, hay gente a la que le importa, hay gente que me valora y sabe que yo valgo y que soy grande, ¿no? Yo siento algo así como que en realidad el solitario de la película sos vos, ¿no? O sea, de Miri, así el campeón mundial, el tipo Sole, que logró ser campeón mundial, tiene algo que ver con el director, digamos, ¿no? Acabamos de ver Single, corto de Alberto Giacellini, hecho en el marco de la antigua carrera de cine de la Universidad de La Plata. Bueno, eso era, digamos, lo que era un trabajo de recuperación. Y se imaginan, lo que había eran las
Las imágenes que ustedes vieron de él, de Demidi, es lo que había. Y era todo. Es lo que yo había podido hacer. Después las otras cosas, las fotos, se me ocurrió que tenía las cartas que había que hacer y se construye algo, digo, es una pequeña historia que finalmente es lo que uno quiere hacer, ¿no? No sé, ¿tienen alguna reflexión por respecto a eso? Bueno, el primer video que nos muestra, creo que tampoco, ¿sí ves? El primer video que nos muestra del fabricante de cepillos, usted dijo que lo hizo en francés porque a usted le interesaba venderlo en Francia, algo así, ¿no? Claro. Yo me quedé con la duda, si usted logró venderlo, ¿cómo lo vendió o qué hizo con él? No. Hay dos cosas curiosas. Un amigo me dijo, ¿a quién le interesa? No es un nazi importante. Yo digo, justamente por eso me interesa, porque no es importante. Y después tuve muchas reacciones de gente que me decía, olvídate de ese proyecto porque te vas a poner a todos los judíos del mundo encima. Y muy seriamente me decían, te van a matar. Y yo no entendía por qué. Entonces, curiosamente, cuando esta película pasó en el Bafisi, en la primera función, salieron dos personas, uno que yo conozco de la Cinemateca Uruguaya, con un señor que yo no conocía, y me dijo, te felicito, me gustó tu película, el señor acá te quiere invitar a su festival. Entonces yo, qué bárbaro, ¿cómo no? Me da su tarjeta, y era el Festival de Cine Judío de Uruguay. Como que hay que, si uno está seguro de lo que está haciendo, hay que escuchar, pero no siempre, digamos. Yo estaba seguro que no iba a tener ningún problema. ¿Y cuál era la motivación personal para buscar a este personaje? Esa es linda. Bueno, un poco se explica en la película, digo, pero primero porque me interesa la Segunda Guerra Mundial, conozco muy bien, digo, el Holocausto fue una cosa que me marcó mucho, yo no soy judío, pero cuando yo vi Noche y Niebla de René, por ejemplo, y vi esas imágenes, se me dio vuelta la cabeza. Después yo tenía en el barrio, mi tío tenía un amigo que era ex tripulante de U-boats, submarinos alemanes, y que era muy nazi. Y creciendo, después me decía, tengo que hacer una película sobre ese hombre. Una vez que uno vio cómo fue la cosa y ya tomó su partido. Y bueno, eso después cayó y fue pura casualidad. Yo estaba en Saladillo y alguien me dijo, acá hay un alemán, después resultó que no era alemán, que dice, y parece que fue un héroe. Yo dije, bueno, tengo que verlo. Eso es todo. Y segundo, porque creo que lo que dice la película, y que es un poco más subterráneo, es la ambigüedad de uno frente a un personaje así. Es decir, todo el mundo seguramente se preguntó en su vida, ¿qué hubiese hecho yo si yo hubiese vivido esa época? Ahora es fácil elegir su campo. Y además, la ambigüedad también de que es un personaje moralmente dudoso, pero yo, documentalista, quiero hacer algo con él. Entonces, de alguna manera tengo que sentir una cierta empatía con él. Tiene que serme un poco simpático. Lo que era el caso, porque es un viejo en momentos muy encantador, muy vivo, muy inteligente, muy rápido. Y bueno, y la película funciona en ese sentido, es decir, ¿cuál es la responsabilidad del documentalista frente a un personaje como eso? Después en la mía se complica un poco más al final, pero era eso, mi interés por la Segunda Guerra Mundial, por la curiosidad de ver de primera mano a uno que había estado ahí en el campo de los malos. Y bueno, y tuve la suerte, pues tuve mucha suerte, de que era un personaje muy carismático, digamos, uno lo miraba, era un buen actor.
Y eso es impagable, digo, si hubiese sido un hombre que mascullaba o que decía poco, no. Él sostiene la película, digo, fumando y haciendo gestos y pausas y provocándome. La película es interesante.